Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Componentes de Gestión de Adquisiciones en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Le saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Además, le pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. A continuación, damos pase a nuestro expositor, Héctor Morales, coordinador de regulación de adquisiciones de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, quien desarrollará el tema Componentes de Gestión de Adquisiciones en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Adelante, Héctor. Bien, muy buenos días con todos. Como acaba de mencionar Cecilia, mi nombre es Héctor Morales. Soy abogado del coordinador de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Abastecimiento del MEF. Y en esta oportunidad tengo el grato gusto de exponer el tema relacionado digamos, al componente de gestión de adquisiciones en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Digamos, este tema cobra vital importancia en estos momentos por cuanto el tema relacionado con el abastecimiento y la gestión del mismo, ¿no?, dentro del aparato estatal ha venido siendo materia de constantes reformas, ¿no? Porque de alguna forma existe normativa disgregada. No existía, digamos, un organismo rector encargado de articular todos estos aspectos. Sin embargo, ya con la dación del decreto legislativo 1439, ¿no?, ya se ha instituido a la Dirección General de Abastecimiento como organismo rector, ¿no?, del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Entonces, dentro de los diversos componentes de este sistema, existe la gestión de adquisiciones, ¿no?, que comprende de alguna forma digamos, la gestión de la contratación, de la selección de los proveedores, así como la gestión de los contratos, ¿no? Entonces, es importante por ello analizar todos estos temas que en esta oportunidad tengo el gusto, como reitero, de compartir con ustedes, por lo que pasaremos a ver los principales aspectos, ¿no?, de estos elementos, digamos, relacionados con este tema. Bien, con ello iniciamos nuestra exposición. Conforme se aprecia en la diapositiva, el objetivo de esta charla es dar a conocer a las entidades y al público en general las funciones y otros aspectos relacionados con la gestión de adquisiciones como componente del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no?, que, como acabo de señalar hace unos momentos, cobra vital importancia porque viene siendo recientemente instaurado, ¿no?, como parte de la reforma y modernización de la administración pública. Pero para ello vamos a mencionar digamos, algunos aspectos que componen el contexto, ¿no?, de la implementación del Sistema Nacional de Abastecimiento como actualmente se está conformando, para, digamos, situarnos un poco, ¿no?, en la coyuntura y el contexto normativo, y luego poder entrar en detalle a los componentes del Sistema Nacional de Abastecimiento y propiamente la gestión de adquisiciones. Siguiente, por favor. Bien, como mencionaba, un poco para hablar del contexto, ¿no?, dentro del cual se crea o se instaura el Sistema Nacional de Abastecimiento, tiene como elemento importante, digamos, la implementación de la administración financiera del sector público a través del decreto legislativo 1436. ¿Y ello por qué es importante mencionarlo en esta oportunidad? Porque, digamos, este sistema de administración financiera del sector público tiene por objeto establecer las normas básicas sobre la administración financiera del sector público para su gestión integrada y eficiente, ¿no?, en un contexto, digamos, donde se procura la sostenibilidad y la responsabilidad fiscal, ¿no? Entonces, digamos, la administración financiera, conforme estoy señalando, digamos, está compuesta por derechos y obligaciones de las entidades, básicamente, aplicando reglas, principios y procedimientos por los que se rigen sus componentes, ¿no? Entonces, en este contexto, digamos que de manera general he señalado respecto de la administración financiera del sector público,
digamos, esta conformación, esta administración financiera está conformada por diversos sistemas, ¿no? Digamos, de acuerdo a la normativa que la regula. Y digamos, estos sistemas principalmente son, bueno, los sistemas de presupuesto público, de tesorería, de endeudamiento público, de contabilidad, de programación multianual y gestión de inversiones, de gestión fiscal de recursos humanos y finalmente del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Entonces, para situarnos un poco en el contexto, como parte de la administración financiera del sector público, uno de sus componentes claves es el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Digamos que está encauzado a la obtención, administración y disposición de los bienes y servicios y obras que requiera las entidades, ¿no? Entonces, por ello es mencionar este contexto para tenerlo en cuenta cómo es que se sitúa el Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente, por favor. Bien, como parte del marco principal normativo, ¿no?, del Sistema Nacional de Abastecimiento, como ya señalé hace unos momentos, se expidió el decreto legislativo 1439, ¿no?, que digamos, instauró este sistema, digamos, el cual está compuesto por los principios, definiciones, normas que lo componen, asegurando las actividades de la cadena de abastecimiento público para que se ejecuten de manera eficiente y eficaz, ¿no?, promoviendo una gestión interoperativa, articulada e integrada, bajo el enfoque de la gestión por resultados, ¿no? Y, digamos, y su reglamento ha sido aprobado por el Decreto Supremo 217/2019-EF. Digamos, esta norma se expidió en julio del 2019, estableciéndose que su vigencia entraba en vigor a partir de los 90 días de su publicación, ¿no? Como su publicación se dio en julio del 2019, la vigencia exacta, de acuerdo a lo que está establecido en la norma, comenzó a partir del 12 de octubre del 2019, ¿no? Y, digamos, un aspecto importante a detallar sobre ello es que, digamos, la implementación de las disposiciones y los procedimientos que componen este Sistema Nacional de Abastecimiento se dan de manera progresiva, ¿no? Como todo proceso de reforma, digamos, requiere muchos elementos para su implementación y por ello es que, digamos, se ha establecido en la segunda disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1439 que, digamos, se establece la aplicación gradual, ¿no?, de las actividades referidas al Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no?, atendiendo a la naturaleza particular de cada entidad del sector público, ¿no? Ustedes saben que en el esfuerzo de la articulación entre entidades y entre los distintos niveles de gobierno, digamos, se tienen que llevar a cabo diversas acciones, ¿no?, para que, digamos, toda esta articulación se lleve a cabo de manera eficiente y ordenada, ¿no? Entonces, por ello es que se establece que de manera gradual se implementen las disposiciones y procedimientos referidos al Sistema Nacional de Abastecimiento. A ver, siguiente, por favor. Y bien, como podemos ver en esta diapositiva, el Sistema Nacional de Abastecimiento, como ya hemos señalado, se compone por el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos, ¿no?, a fin de que sea implementado. Y, digamos, uno de sus objetivos principales también está, digamos, encaminado a la provisión de los bienes, servicios y obras a través de las actividades de la cadena de abastecimiento público, ¿no? Y está orientado fundamentalmente al logro de resultados, ¿no?, al empleo eficiente y eficaz de los recursos públicos, ¿no? Y acá un poco para ir rescatando la idea, ¿no?, de establecer el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no?, y a la Dirección General de Abastecimiento como organismo rector, es un poco articular todos los componentes que, digamos, implica el abastecimiento de las entidades que conforman el sector público, ¿no? Por cuanto, como he señalado hace unos momentos, la normativa en alguna oportunidad, en determinado momento, ya se ha empezado a dispersar, no había propiamente un organismo rector que articulara todos estos sistemas, se empezaron a crear diversos regímenes especiales de contratación y, digamos, existían muchas normas, procedimientos que incluso no estaban articulados entre sí.
¿no? Entonces, incluso las medidas de carácter excepcional se prolongaban en el tiempo, y, digamos, ello al final no hacía que se obtengan los resultados que se procuraba, ¿no? No existía muchas veces predictibilidad digamos, en el tratamiento del abastecimiento y de la compra pública. Entonces, por ello es que se ha establecido, digamos, esta reforma y, digamos, la instauración, como he señalado, del Sistema Nacional de Abastecimiento y de la DGA, ¿no? La Dirección General de Abastecimiento, como organismo rector para que articule, digamos, y encamine todo este procedimiento para la adecuada gestión de la cadena de abastecimiento, ¿no? y de las contrataciones del Estado, ¿no? Entonces, por ello es importante mencionar este tema y, digamos, tener en cuenta al sistema nacional como tal, ¿no? Y está relacionado, siguiente, por favor, al concepto, digamos, o a la figura de la cadena de abastecimiento público. Digamos, es importante mencionar, digamos, esta figura clave, ¿no? Por cuanto, digamos, está comprendido por las actividades principales que compone el abastecimiento del sector público, ¿no? Como se aprecia en la diapositiva, digamos, comprende la interrelación de actividades que permiten asegurar el aprovisionamiento y trazabilidad de los bienes, servicios y obras para el logro de las metas y objetivos estratégicos y operativos de las entidades, optimizando el uso de los recursos públicos y garantizando condiciones de necesidad, conservación, oportunidad y destino en el marco de la programación multianual de bienes, servicios y obras, la gestión de adquisiciones y la administración de bienes, ¿no? Es importante mencionar, y acá quiero rescatar la idea que se menciona de la trazabilidad, ¿no? Que, digamos, es parte, digamos, es parte integrante, ¿no? E inherente de la cadena de abastecimiento público que se quiere instaurar. ¿Y a qué se refiere el tema de la trazabilidad, ¿no? Se refiere, digamos, a todo el conjunto, a la cadena de actos, ¿no? Que siguen un orden, y como es indicado en un comienzo, digamos, en este caso comprende, ¿no? Digamos, desde que se programa las necesidades, ¿no? de las entidades que pretenden la obtención de determinado objeto, ¿no? Ya sea un bien, servicio o obra, ¿no? Hasta la disposición final de esta, ¿no? O sea, eso, digamos, comprende todo, de manera articulada, digamos, todos los pasos o elementos que comprende, digamos, estas actividades, ¿no? Por eso se habla de actividades interrelacionadas, ¿no? Porque tienen que tener, digamos, una conexión y una coherencia entre ellas a fin de que se produzca, digamos, el procedimiento de manera eficiente, ¿no? Porque si no hay una adecuada interrelación, no hay una adecuada coherencia, digamos, entre todas estas fases digamos, del abastecimiento, obviamente ello puede, digamos, producir que no se produzca para la redundancia, el resultado esperado, ¿no? Puede generar resultados ineficientes, puede, digamos, existir vacíos o contingencias no esperadas. Entonces, por ello es que se establece o se diseña de esta forma, digamos, la cadena de abastecimiento público, ¿no? Y como señaló, como parte de sus componentes principales está la programación multianual de bienes, servicios y obras y la gestión de adquisiciones, ¿no? Que vamos a pasar a ver en detalle más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, acá, digamos, deseamos rescatar, digamos, para que no se entre un poco, digamos, en confusión o no se tome de manera indebida, las figuras de lo que constituye el Sistema Nacional de Abastecimiento en relación con la cadena de abastecimiento público, ¿no? Que a veces he presenciado que se ha empleado indistintamente uno u otro, pero me parece importante en este momento comentar, digamos, los aspectos y las diferencias que hay entre estas dos figuras, ¿no? Como ya he señalado, el Sistema Nacional de Abastecimiento es el conjunto de principios, procesos y normas para la provisión de bienes, servicios y obras, ¿no? A través de las actividades de la cadena de abastecimiento. Entonces, el Sistema Nacional de Abastecimiento es el conjunto de todos los elementos para lograr la provisión de bienes, servicios y obras, ¿no? Como sistema administrativo, digamos, comprende todos esos elementos, ¿no? Los procedimientos, la normativa, los instrumentos, digamos, para la obtención de dichos fines, ¿no? Y dentro de ese marco,
se establece la cadena de abastecimiento público, que básicamente, como figura en la diapositiva, es el conjunto de actividades, como ya he mencionado, para lograr ese fin, ¿no? Entonces, la cadena de abastecimiento público, digamos, son ya las actividades concretas que se llevan a cabo para, digamos, la consecución del fin del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Y es importante ello tener en cuenta, para efectos de lo que estamos exponiendo. Y, digamos, también me gustaría comentar en este punto la importancia de establecer, digamos, el mecanismo de abastecimiento de esta forma, ¿no? Porque tradicionalmente, y un poco ya poniéndonos en contexto y atendiendo a los antecedentes de la normativa de contratación pública, como señalé, digamos, en la década de los 70, si mal no recuerdo, existía el INAP, ¿no? El Instituto Nacional de Administración Pública, que se encargaba, entre otros aspectos, de la gestión del abastecimiento, ¿no? Sin embargo, a mediados de los 90, el año 95, si mal no recuerdo, se disolvió. Y propiamente, si bien es cierto, el año 97 se dio la primera ley de contrataciones y, digamos, se unificaron los regímenes o las normas específicas que había para la contratación de bienes, servicios y obras, y se instauró al OCE, ¿no? Como organismo supervisor. Propiamente, el OCE no ha sido y no es un organismo rector, ¿no? Actualmente está considerado como un organismo técnico especializado, ¿no? Encargado de la supervisión y gestión de diversos aspectos relacionados con la contratación pública, ¿no? Sin embargo, no existía una rectoría como tal, y es por ello la importancia del decreto legislativo 1439, digamos, donde se estableció ya formalmente, ¿no?, a la Dirección General de Abastecimiento como rector de este sistema, ¿no? Entonces, como reitero, me parece importante destacar, es justamente para articular todos estos temas y evitar todos los problemas que digamos, se generaban, ¿no?, dentro de la cadena de abastecimiento, ya no solo enfocarnos en el tema del procedimiento de selección y la compra en sí, ¿no? Porque básicamente muchas veces todo se enfocaba en ello, ¿no? La programación quedaba un poco, no voy a decir de lado, pero sí, pues, no se lo tenía tanto en cuenta, ya quedaba bastante a criterio de las entidades, cómo se regulaba este tema, pero muchas veces, digamos, el éxito de una contratación figura en esa etapa, ¿no? Y posteriormente ya la etapa de selección, ¿no?, que sí ha sido bastante regulada y supervisada, pero no es lo único que compone el abastecimiento, ¿no?, de las entidades del Estado, ¿no? También la parte de la gestión de los contratos, ¿no?, que ya, digamos, incluso cuando se dio la primera norma de contrataciones no estaba tan regulado, digamos, no había mucha regulación al respecto, y digamos, sobre los aspectos posteriores, ¿no?, de la administración y disposición de los bienes, tampoco, digamos, ya había una adecuada articulación, ¿no? Entonces, es por ello la importancia de establecer, digamos, este sistema como se está haciendo, ¿no?, que como señalé al principio, se está trabajando de manera progresiva, se están trabajando en las directivas, ¿no?, que componen la Dirección General de Abastecimiento para los diversos elementos que la componen, ¿no?, ya sea para la gestión de las adquisiciones, ¿no?, para la gestión de bienes muebles, la gestión de bienes inmuebles, que también son importantes aspectos, y que todo ello, como señalo, se está viniendo trabajando por su adecuada implementación, ¿no? Entonces, me parece importante mencionar esos aspectos porque es lo que se debe tener en cuenta para tener claro el enfoque que se le está dando al tratamiento del abastecimiento del sector público. Siguiente, por favor. Bien, bueno, ya como habíamos mencionado acá un poco para graficar digamos, cómo los componentes, ¿no?, del Sistema Nacional de Abastecimiento, que ya había mencionado, debe tenerse en cuenta, ¿no?, que el SNA está compuesto por la programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no?, que tiene su tratamiento respectivo, la gestión de adquisiciones, que es propiamente el objeto de la charla el día de hoy, y la administración de bienes, ¿no? Entendiéndose, digamos, estas como fases,
que deben, como he señalado, guardar articulación, pero que cada una tiene sus disposiciones, ¿no? Y tratamiento correspondiente, ¿no? En este caso nos vamos a centrar en la gestión de adquisiciones, pero estamos dando una visión, digamos, a lo que compone al Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente, por favor. Bien, acá un poco para resaltar un poco más lo que me refiero con la visión del sistema de abastecimiento. Y un poco ya de manera general, ¿no? Porque ya excede un poco el marco de esta exposición, pero sin embargo sí es importante mencionar, ¿no? Digamos, los aspectos que comprenden, digamos, estos componentes, ¿no? Dentro de la programación multianual, como está indicado en la diapositiva, se advierte, digamos, como elementos el cuadro de necesidades multianual, la catalogación y el registro de proveedores, ¿no? Que venía y viene siendo administrado por el OCE, ¿no? Es importante tener en cuenta, digamos, estos elementos porque como señalo, dentro del diseño del sistema de abastecimiento, ¿no? Se está trabajando para que el SNA, ¿no? Como, digamos, ya centro de todo lo que debe contener estas articulaciones, ¿no? Y estos elementos ya, digamos, tenga incidencia y, de ser el caso, regule y vea la forma más adecuada de tratar estos elementos, ¿no? Por ejemplo, si bien es cierto el Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Que es administrado por el OCE, y así ha sido desde un inicio, ¿no? Y lo ha venido haciendo de la manera más adecuada, digamos, ya, digamos, el Sistema Nacional de Abastecimiento y la DGA, la Dirección General de Abastecimiento, digamos, también ya empieza a ver estos temas, ¿no? A tener incidencia estos temas, ¿no? Como señalo, para ver de forma articulada el mejor tratamiento para estos aspectos, ¿no? Y ello es importante porque obviamente comprende mucho el tema de la programación multianual, ¿no? Que es la consolidación de necesidades, ¿no? En un determinado periodo de tiempo, ¿no? Para que se establezca, y, digamos, de manera anticipada, ¿no? Y de la mejor forma, digamos, cómo es que se va a satisfacer estas necesidades, ¿no? Y, digamos, cómo es que se va a encaminar, digamos, dichos objetos, ¿no? A fin de que puedan ser cumplidos, ¿no? Y muchas veces ello es importante porque un gran problema de la administración pública en general es la inadecuada, ¿no? Programación y planificación que se hace de las necesidades, ¿no? Y de los requerimientos que muchas veces tienen las entidades del Estado, ¿no? Sabemos muchas veces que por problemas de recursos, bueno, los temas de los regímenes, laborales, a veces la rotación a veces no permite, digamos, que se cumpla de manera adecuada, digamos, los objetivos relacionados con la programación, ¿no? Sin embargo, es un tema muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? El tema de la programación de las necesidades, ¿no? Porque de ello muchas veces depende que las entidades consigan sus objetivos, ¿no? Sus objetivos estratégicos, sus objetivos, digamos, institucionales. Y por ello es que, digamos, es importante tener en cuenta la regulación y los aspectos que se tienen que tener en cuenta para lograr esos fines, ¿no? Digamos, obviamente siempre van a haber necesidades que surgen de un momento a otro, no sé, requerimientos inesperados, pero, digamos, ello tiene su propio tratamiento, ¿no? Y, digamos, por eso es que estos documentos de gestión y de programación, ¿no? Ya sea, pues, el plan operativo institucional, bueno, o más aterrizado el plan anual de contrataciones, ¿no? Por ejemplo, tienen que amoldarse a las necesidades de las entidades, ¿no? O sea, tienen que llevar un adecuado control, una adecuada planificación, pero también, digamos, de ser el caso, deben ser factibles de modificación en atención a las necesidades que surjan, ¿no? Obviamente, por ejemplo, en la coyuntura actual, en el contexto de emergencia, sobre todo el año pasado, muchas de las cosas de la programación que se llevaba a cabo incluso desde el año anterior y al inicio del año, digamos, que se tenía previsto al menos, se vieron afectadas, ¿no? E igual sucede para los próximos años, ¿no? Porque la programación es multianual, recuerden. Entonces,
ello tiene que acondicionarse a las necesidades que vayan surgiendo también, ¿no? No son documentos netamente estáticos, si bien es cierto, se tiene que tener en cuenta, digamos, determinados aspectos, también, digamos, no debe soslayar ni observar, digamos, todos los aspectos que se vayan dando en el tiempo, ¿no? Por ello es importante, digamos, la programación adecuada de las necesidades, ¿no? La catalogación de los bienes, ¿no? Que también se viene trabajando actualmente en el MEF, e igualmente el registro de proveedores, ¿no? Que nos permite llevar un control adecuado de la información respecto de ellos, ¿no? Bueno, esto como parte, como uno de los elementos de los componentes del sistema de abastecimiento. Luego la gestión de adquisiciones, ¿no? Que como ya he mencionado, digamos, es parte central de este tema. Veremos un poco más a detalle en las siguientes diapositivas, pero por lo pronto puedo mencionar que está compuesto por los elementos referidos a la contratación, al registro y a la gestión de contratos, ¿no? Que básicamente, como he señalado, es mucho de lo que se veía tradicionalmente, ¿no? Respecto de la fase de selección, ¿no? Y la fase de ejecución contractual, ¿no? Sin perjuicio también de los actos preparatorios, ¿no? Pero, digamos, vamos a ver con más detalle estos elementos en unos momentos, pero básicamente, digamos, estos son los componentes de la gestión de adquisiciones. Y también, dentro de la visión del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Debe tenerse en cuenta a la administración de los bienes, ¿no? Que ya es una vez que termina ya la parte referida a la gestión de adquisiciones, digamos, ya es el tratamiento que se da digamos, a lo que fue objeto de este procedimiento, de todo este proceso, ¿no? Y que comprende, digamos, los aspectos relacionados al almacenamiento, a la distribución, al mantenimiento, al inventario y a la disposición final, ¿no? Y esto acá también me detengo un poco, porque si bien es cierto, no es parte del objeto de esta charla el día de hoy, es también importante rescatar el tema de la administración, ¿no? de los bienes, sobre todo, que digamos, son parte digamos, importantes dentro del proceso de abastecimiento, del proceso de adquisición, y que, digamos, se debe también tener, digamos, un tratamiento adecuado, ¿no? Y articulado con los otros componentes, ¿no? No se puede, por ejemplo, muchas veces también los problemas, ¿no? Así como la programación podía tener sus problemas, el tema de la administración también podía tener ciertas dificultades, ¿no? Por cuanto a veces, muchas veces se conseguían los bienes, por ejemplo, y sin embargo, esto se quedaba en almacén y no tenían un tratamiento ni mantenimiento adecuado y se iban a perder, ¿no? O no se distribuía adecuadamente, o existía problemas en la distribución, no se establecía bien cómo iban a ser estos mecanismos de distribución, quién se iba a hacer a cargo, no se llevaba a cabo un adecuado inventariado de los mismos, ¿no? Y en fin, podían existir diversos problemas relacionados con este componente, digamos, y que muchas veces, como les digo, no estaba del todo engranado, ¿no? O digamos, no estaba tan considerado, ¿no? De alguna forma, ¿no? A pesar de que existía y existe la normativa que la regula, ¿no? Estaba un poco desarticulado, ¿no? De las demás, de los demás componentes del abastecimiento, ¿no? Y muchas veces, o sea, a pesar de que ya se lograba, digamos, el tema de programar adecuadamente, de conseguir la compra o el objeto, ¿no? Materia de adquisición, muchas veces en esta última parte se daban todos estos problemas que acabo de mencionar, ¿no? Entonces es igualmente parte importante, ¿no? Del abastecimiento de las entidades del sector público, tener en cuenta todos estos elementos relacionados con la administración de bienes, ¿no? Porque muchas veces de ello dependerá que se cumpla la finalidad también, ¿no? Porque ¿qué pasa si no se lleva a cabo un adecuado almacenamiento o mantenimiento de los mismos? O sea, al final no se va a poder cumplir con esa finalidad, y todo ello habrá, digamos, con ello no se conseguirán los objetivos que se pretenden perseguir, ¿no? Y teniendo en cuenta además que lo que se persigue con estos procesos de adquisición no son alcanzar finalidades públicas, ¿no? No solo satisfacer los intereses de las entidades, ¿no? Sino
principalmente el interés general, de los beneficiarios, de la población, ¿no? Que muchas veces se ve afectada. Entonces, es importante por ello tener en cuenta también estos elementos y, digamos, todos estos componentes, ¿no?, que acabo de mencionar como parte del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no?, que en verdad quería rescatar un poco en esta oportunidad, ¿no? Entonces, bien, con ello, digamos, ya tenemos el marco general y a continuación pasaremos ya concretamente a los temas relacionados de la gestión de adquisiciones. Gracias. En cuanto a la gestión de adquisiciones, como ya de alguna forma he señalado, se desarrolla a través de diversos regímenes de contratación pública y otras formas de obtención, ¿no?, establecidas en la legislación nacional, tanto a título gratuito como oneroso, considerando la contratación, el registro y la gestión de contratos, ¿no? Entonces acá, digamos, como primeros aspectos importantes a tener en cuenta, ¿no?, es que la gestión de adquisiciones, ¿no?, están encaminadas a la obtención, ¿no?, de, digamos, de determinados objetos para el cumplimiento de los fines, entre otros aspectos, de la entidad, ¿no?, y que está compuesto básicamente por tres elementos, ¿no?, que es la contratación en sí, el registro, ¿no?, de lo que haya sido objeto y la gestión del contrato, ¿no?, porque finalmente esto deriva, se plasma, digamos, en un contrato y debe tener una adecuada gestión, ¿no? Entonces, estos elementos están, digamos, establecidos así en la norma correspondiente, en este caso en el artículo 16 del Decreto Legislativo 1439, ¿no?, donde se establece que la gestión de adquisiciones comprende estas actividades, ¿no?, la contratación, el registro y la gestión de contratos, ¿no? Es importante mencionar también que estos aspectos están regulados con mayor detalle en el reglamento de este decreto legislativo, ¿no?, el reglamento aprobado por el Decreto Supremo 217/2019 ¿no?, en donde se establecen, digamos, ya los aspectos principales relacionados a la gestión de adquisiciones, ¿no?, que pasaremos a ver a continuación. Siguiente, por favor. La primera actividad relacionada con la gestión de adquisiciones, digamos, se encuentra referida a la contratación, ¿no? Y como observamos, esta tiene como finalidad que las entidades se provean de bienes, servicios y obras, asumiendo el pago con fondos públicos, para el logro de sus metas u objetivos estratégicos y operativos. Como podemos apreciar, digamos, la normativa principal por la cual está compuesta es, digamos, acá se menciona la ley 30225, ¿no?, que actualmente ya tiene su texto único ordenado, ¿no?, que se dio en el 2019, el cual, digamos, básicamente constituye la vigente ley de contrataciones del Estado, ¿no? Y también, digamos, está compuesta por la normativa que regula diversos regímenes especiales de contratación, ¿no? Como ya me he referido en algún momento, si bien es cierto que existe un régimen general de contratación pública, que está comprendido principalmente en la Ley de Contrataciones del Estado, digamos, en función a diversos contextos o necesidades, es que se han establecido regímenes especiales de contratación, ¿no?, que, digamos, responde a necesidades concretas que, digamos, se ha tenido que satisfacer, ¿no?, de manera expeditiva, de manera imperiosa, ¿no?, digamos, o por la naturaleza o tipo de entidad de la cual se trate, ¿no? Por ejemplo, existen regímenes referidos digamos, a las cajas municipales de ahorro y crédito, ¿no?, que están comprendidas en el aparato estatal, si bien es cierto son empresas del Estado, pero que tienen su propio régimen de compra, ¿no? O sea, en un inicio, a lo que voy, por ejemplo, es que ellos se regían por el régimen general. Sin embargo, se les expidió su propia ley para que, digamos, tengan su propia regulación en función, digamos, a las características que revisten las cajas municipales, ¿no? Como, digamos, ellos compiten con el sector, con las entidades del sector financiero, se estimó que, digamos, debía emitirse, digamos, una normativa especial para ellos a fin de que puedan establecer, digamos, de manera competitiva sus actividades, ¿no? Entonces, por ello es que se han metido esas normas.
Y así los diversos regímenes de contratación que se han venido dando en el tiempo, ¿no? Digamos, se ha emitido, bueno, Petroperú, por ejemplo, o algunas obras específicas, ¿no? Como de saneamiento, o en fin, ¿no? Otras actividades que también tienen su régimen especial, ¿no? Caliwarma, por ejemplo, también se la considero como tal. Entonces, digamos, existen, digamos, diversos regímenes que se han venido dando en el transcurso del tiempo, ¿no? Y, digamos, sobre estos aspectos, ¿no? La Dirección General de Abastecimiento tiene competencia para emitir disposiciones referidas a la política de contratación pública en general. Pero un aspecto importante que me gustaría resaltar, amigos, es que uno de las funciones y objetivos que persigue la Dirección General de Abastecimiento es uniformizar la normativa de contratación pública, ¿no? Lo que implica de alguna forma reducir la cantidad de regímenes especiales de contratación, ¿no? ¿Y ello para qué? Ello es importante porque permitirá favorecer la predictibilidad en las contrataciones que efectúa el Estado, ¿no? Digamos, si bien es cierto, estos regímenes especiales responden, ¿no? O se han creado en virtud a necesidades especiales, ¿no? O específicas, digamos, se entiende que tienen un carácter transitorio, se entiende que tienen un carácter temporal, ¿no? Entonces, por ello es que no debiese existir tantos regímenes especiales a lo largo del tiempo. Si bien es, por ejemplo, otro régimen especial es el de la reconstrucción con cambios, ¿no? Que se aboca a todo lo que a las zonas o ámbitos geográficos que se han visto afectados por el niño costero, por el fenómeno del niño costero del 2017. Y esto, digamos, está establecido en su norma de creación como de carácter temporal, ¿no? Sin embargo, sabemos la complejidad de esto y se tiene que prorrogar, digamos, o se ha tenido que prorrogar, digamos, un tanto la vigencia de este régimen, pero, digamos, como les señalo, su carácter es temporal, no puede permanecer en el tiempo. Sin embargo, no ha sucedido así con todos los regímenes y por ello es que parte de las funciones de la Dirección General de Abastecimiento, como reitero, es unificar estos regímenes especiales, ¿no? Para que, digamos, no existan ya, digamos, reglas específicas, o sea, un proveedor a veces quiere participar en esos regímenes especiales y se encuentra con otras reglas, no todos los proveedores pueden tampoco, ¿no? Entonces, digamos, eso, digamos, de alguna manera afecta, digamos, el fin de la cadena y del sistema de abastecimiento, ¿no? Porque lo que se procura es tener ya procesos ya establecidos que tengan predictibilidad, que sean uniformes, ¿no? Y que, digamos, sirvan de acuerdo, digamos, en un marco general, respondan a las necesidades de la entidad, ¿no? Pueden existir los procedimientos tradicionales y los procedimientos que se usen para, digamos, supuestos de emergencia, ¿no? Como las compras por situación de emergencia, ¿no? Ante cualquier catástrofe, ¿no? O coyuntura como la que estamos atravesando, ¿no? Pero, sin embargo, todo ello se debe procurar que esté en un marco general, no crear un régimen especial con reglas específicas para determinadas entidades y para determinado objeto, ¿no? Eso es lo que se pretende un poco evitar. No soslayo la importancia de estos regímenes, ojo, ¿no? Son muy importantes, pero, digamos, no es lo que se pretende que dure en el tiempo, ¿no? Lo que se pretende es unificar el régimen de manera tal que, digamos, en un mismo marco normativo se establezcan todas las opciones para, digamos, atender las diversas necesidades de la entidad, ¿no? Lo cual se está haciendo, como he señalado, de manera progresiva. Bien, siguiente, por favor. Bien, la siguiente actividad referida a la gestión de adquisiciones tiene que ver con el registro, ¿no? Y como se aprecia en la diapositiva, digamos, esta actividad permite la identificación de la obtención de bienes, servicios y obras, así como el adecuado seguimiento y control de los mismos a fin de asegurar el logro de las metas u objetivos estratégicos y operativos de las entidades.
los bienes muebles e inmuebles, ¿no? Esto es un aspecto importante también a tener en cuenta, con independencia de su forma de obtención, ¿no? Se tienen que registrar obligatoriamente de acuerdo a lo que disponga la Dirección General de Abastecimiento, ¿no? Con la finalidad de proporcionar información que permite identificar y definir la mejor alternativa para optimizar el uso o aprovechamiento de los mismos. Actualmente, les comento, digamos, estimados asistentes, se viene trabajando en la implementación de las disposiciones y directivas relacionadas a la gestión de bienes inmuebles, ¿no? Y ello, ¿por qué es importante? ¿No? Porque, digamos, el tratamiento muchas veces de los bienes, por ejemplo, digamos, como he señalado, ¿no? Estos problemas son transversales, ¿no? Tenía diverso tratamiento, ¿no? O, por ejemplo, en el tema de la catalogación de bienes, que se viene trabajando también, digamos, existía, digamos, a veces no existía muchos elementos o criterios inclusive uniformes, ¿no? Entonces, mucho de esto, sobre todo en la gestión de bienes muebles, inmuebles, también pasaba a ser un poco parte de las funciones de la Superintendencia Nacional de Bienes, ¿no? Lo cual, digamos, actualmente ya la DGA, digamos, está tomando algunos elementos de esta gestión y por ello es que está haciendo materia de regulación, ¿no? Tanto como los muebles como con los inmuebles, ¿no? ¿Y ello por qué forma parte del Sistema Nacional de Abastecimiento? Porque, digamos, obviamente son, como se señala ahí, una palabra clave, se está gestionando la obtención de los mismos, ¿no? O sea, ya sea del objeto que se trate, ¿no? Los bienes, servicios y obras, ¿no? Y en esta última parte, como he comentado, ¿no? Ya sea se trate de los bienes muebles y inmuebles, lo importante acá, una de las ideas importantes, dentro de las varias que puede haber, es que estas pasan a formar parte del patrimonio del Estado, ¿no? Digamos, el Estado gestiona, digamos, estos procedimientos para agenciarse de dichos objetos, ¿no? De dichos bienes, servicios y obras, para cumplir para satisfacer sus necesidades, la de los beneficiarios y los demás involucrados, y cumplir las finalidades públicas y los objetivos estratégicos de las entidades, ¿no? Entonces, como parte de esta gestión, y en este caso, de esta última parte que estaba conversando de los bienes muebles e inmuebles, se está llevando a cabo, como he señalado, la regulación para la adecuada gestión de las mismas, ¿no? Y en las cuales tiene que haber una adecuada articulación, ¿no? Porque de igual forma, digamos, si bien es cierto, se está estableciendo un tratamiento para la gestión de bienes muebles, inmuebles, obviamente estos tienen componentes de adquisiciones, como los que estamos viendo, digamos, pero se tiene que ver el tratamiento más adecuado de acuerdo al objeto que se trate, ¿no? Por ejemplo, los bienes inmuebles deben tener su propio tratamiento, ¿no? Por la implicancia de los mismos, ¿no? Ello es importante, por ejemplo, para graficar un poco el tema, para, digamos, los inmuebles físicos donde van a funcionar, o donde funcionan las entidades del sector público, ¿no? Muchas veces, incluso existe, digamos, una meta, una brecha que cubrir respecto de este tema, porque existen muchas entidades que no están funcionando adecuadamente o en locales adecuados, ¿no? Entonces, por ello es que se tiene que llevar una adecuada gestión de los bienes inmuebles, contar con una cartera inmobiliaria inclusive para saber con qué bienes inmuebles dispone el Estado, y por ello, y para de esa forma administrarlos de la manera más eficiente y ver en dónde se puede, digamos, desempeñar determinadas entidades de acuerdo a sus necesidades y a sus fines, ¿no? Y de igual forma, los bienes muebles, ¿no? Que muchas veces, digamos, pasan por un procedimiento especial, ¿no? Pero que son materia, o deben ser materia de catalogación. Se viene trabajando en ello para, digamos, tener de alguna forma una uniformidad sobre los mismos, ¿no? Y, digamos, todo eso ya esté de manera, digamos, adecuadamente establecida dentro de toda esta cadena del abastecimiento del Estado. Obviamente con el fin de trabajar de manera eficaz y eficiente, ¿no? Digamos, finalmente en la diapositiva se menciona, ¿no?, que previo al registro de los bienes muebles e inmuebles se efectúa el alta de los mismos a efectos de su incorporación en el patrimonio conforme a los lineamientos que establezca la DGA.
salvo que hayan sido adquiridos a título oneroso, ¿no? Como les señalo, esto se viene trabajando actualmente en la implementación de las directivas que ya próximamente se deben emitir. Digamos, esto comprende, digamos, básicamente al tema de las donaciones, por ejemplo, que pueden provenir de otras entidades, ¿no? O bueno, o de cualquier agente, digamos, perdón, que digamos, tenga bien realizar la donación, ¿no? Puede ser un ente cooperante, un estado, otro estado, ¿no? Extranjero, ¿no? En fin, eso también debe tener su tratamiento, ¿no? Por cuanto, digamos, va a pasar al patrimonio del Estado, ¿no? Entonces, de alguna forma, todos esos aspectos deben ser regulados y, digamos, todo esto se lleva a cabo a través de la actividad referida al registro. Siguiente, por favor. Bien, con ello se busca que, bueno, con independencia de la forma de obtención, se pueda contar con información de los bienes, como he señalado, de muebles e inmuebles, ¿no? Independientemente del derecho que ostenten las entidades, servicios y obras, ¿no? De modo tal que la DGA identifique y defina la mejor alternativa para optimizar el uso de los bienes, servicios y obras, ¿no? Entonces, como les señalo, es importante, digamos, este tema relacionado con el registro, porque, digamos, está vinculado estrechamente al tema de la obtención, ¿no? O sea, la entidad no solamente, digamos, sobre la base de lo que ha planificado e identificado como un requerimiento para satisfacer sus necesidades, debe, digamos, agenciarse y realizar la obtención digamos, a través del procedimiento de adquisición respectivo, sino que se debe llevar el adecuado registro de estos objetos, ¿no? Ya sean bienes, servicios y obras, para que se identifique la mejor forma en que se puedan hacer uso de ellos, ¿no? Ya sea con los bienes, como reitero, ¿no? A través que tiene que pasar ya en un futuro una adecuada catalogación, ¿no? Y cómo es que se van a emplear los mismos. Así también con los servicios, ¿no? Cómo es que se va, digamos, a desempeñar este servicio y, por ejemplo, con las obras, ¿no? Cómo es que, digamos, se van a asignar, quién se va a hacer, o en favor de quién incluso se puede estar haciendo, digamos, las obras públicas, ¿no? Siguiente, por favor. Bien. Y finalmente, como tercera actividad importante dentro de la gestión de adquisiciones, pasamos a mencionar a la gestión de contratos, ¿no? Que básicamente, digamos, como se aprecia en la diapositiva, permite un adecuado seguimiento y monitoreo de las obligaciones y derechos derivados de los contratos, convenios y otros documentos suscritos por las entidades. Asimismo, facilita la administración de su ejecución hasta su efectiva culminación de acuerdo a lo pactado. Entonces, es importante tener en cuenta también este elemento, digamos, esta actividad, porque todos, digamos, sabemos, de los que hemos visto el tema de las contrataciones del Estado, que finalmente, digamos, el procedimiento, ¿no? para la obtención de determinado objeto se plasma en un documento que se denomina contrato. Y, digamos, este contrato... en este contrato se establecerán las obligaciones de las partes, ¿no? Tanto de la entidad como del proveedor contratista, en este caso, ¿no? Entonces, por ello es importante una adecuada gestión de los mismos, porque no solamente, digamos, se agota con la firma del contrato, ¿no? Y con lo que se tenga que cumplir, ¿no? Sino que involucra también la adecuada gestión de los mismos, ¿no? Ustedes saben que durante la ejecución contractual pueden ocurrir diversas incidencias, diversas implicancias que pueden afectar, digamos, la ejecución de las obligaciones, ¿no? Y ello reviste importancia por cuantos puede no alcanzarse la finalidad o el objeto del contrato si es que no se gestiona adecuadamente el mismo, ¿no? Entonces, como se había tenido la diapositiva, a través de la gestión de contratos se identifican los riesgos y cualquier circunstancia que afecte su óptima ejecución, a fin de mitigarlos para garantizar el logro de las metas u objetivos estratégicos y operativos por parte de las entidades, ¿no? Asimismo, como parte de la gestión de los contratos, se evalúa el comportamiento o desempeño del contratista,
de modo que se genere información relevante para el Registro Nacional de Proveedores, de acuerdo a los fines que determine la Dirección General de Abastecimiento, ¿no? Entonces, como he venido señalando, es importante también esta actividad que se lleva a cabo, digamos, por cuanto muchas veces de esto también depende, digamos, que culmine correcta y adecuadamente la contratación, ¿no? A veces no se tienen en cuenta los riesgos existentes, digamos, que pueda ocurrir en la ejecución de un contrato, ¿no? O no se tienen en cuenta ciertos aspectos que deben considerarse, ¿no? Ya sea por la coyuntura, el lugar donde se está trabajando, por ejemplo, las obras, ¿no? Que adolecen de varios riesgos, ¿no? Ahí es adecuado establecer digamos, una correcta gestión de contratos y una correcta gestión de riesgos también, ¿no? Y que deben estar plasmados en el mismo. Esto ya con la normativa que ha venido dándose contratación pública, ¿no? Y en algunas disposiciones o directiva del OCE, digamos, ya se ha plasmado el tema de la gestión de riesgos en obras sobre todo, lo cual debe estar comprendido en el expediente técnico, ¿no? Pero, digamos, ello es un ejemplo nada más para ver, digamos, lo importante que es analizar este tema también, ¿no? Y que es parte importante de la gestión de adquisiciones, ¿no? No solamente el tema de la contratación, el registro, sino también, digamos, la gestión de los contratos, ¿no? Que me parece un tema fundamental mencionarlo porque muchas veces las entidades no actúan, digamos, de la forma más, tal vez, encaminada a conseguir los fines del mismo, ¿no? Digamos, comprensiblemente existen varios aspectos que afectan la gestión del contrato. Muchas veces las acciones de control, ¿no? El temor a las decisiones, muchas veces también, o de los riesgos que ello implica, ¿no? Si es que, por ejemplo, ¿no? Se tiene que tomar alguna decisión de gestión, ¿no? Aprobar algún adicional o aprobar alguna otra modificación del contrato, digamos, o cualquier decisión, ¿no? Que pueda afectar la gestión y ejecución del contrato, ¿no? A veces no se toman de la manera más adecuada por factores que no deberían, en principio, digamos, afectar o influir en esa decisión, ¿no? Entonces, digamos, la recomendación siempre, claro, es que todo se lleve a cabo con el debido sustento. Muchas veces, sobre todo esta parte de la gestión de los contratos es pasible de las acciones de control, ¿no? Por parte de la OCI, ¿no? O de la Contraloría. Y, digamos, muchas veces se realizan hallazgos, ¿no? Y, digamos, por ello muchas veces yo al menos he sido testigo, ¿no? De que muchas veces muchos contratos se han visto afectados, ¿no? Por la falta de toma de decisiones adecuadas, muchas veces por temor a estos temas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, son razonables y comprensibles, como le digo, no es lo ideal dejar influenciar las decisiones por esos aspectos, ¿no? Entonces, se tiene que tener en cuenta, digamos, la finalidad a cumplir siempre de manera sustentada y en el marco contractual establecido, ¿no? Pero si, digamos, cabe un ámbito de discrecionalidad y, digamos, y de decisión de gestión por parte de la entidad, bueno, esto ya también como una opinión un tanto personal, para mí se debe encauzar de la manera más adecuada y sustentada, digamos, las decisiones y la gestión de los contratos de manera tal que se logre la finalidad, ¿no? Porque, como reitero, y esto es una idea importante y clave también, todo esto que se viene trabajando y mencionando en cuanto a la gestión de las adquisiciones y en general, digamos, los aspectos que plantea el Sistema Nacional de Abastecimiento, no solo es para las necesidades de las entidades, ¿no? Sino que, digamos, existen involucrados e interesados más allá de las entidades que se van a ver afectados por las decisiones que tomen estas, ¿no? Entonces, existe una sociedad, existe una población, existe beneficiarios a los cuales hay que atender y cumplir digamos, con esta obtención, ¿no? De los bienes, servicios y obras. Entonces, es por ello que, digamos, en lo personal, para mí se debe encaminar, digamos, un poco el enfoque y la gestión de estos temas en base a dicha finalidad, ¿no? Siempre,
es complicado, no voy a dejar de reconocerlo, pero digamos, es el esfuerzo un poco que se tiene que hacer, como reitero, siempre el marco de la legalidad y, digamos, de lo que plantea el contrato, ¿no? Eso sí, siempre es importante tener en cuenta. Siguiente, por favor. Bien, y un poco ya para ir culminando esta exposición, y bueno, sí, siguiendo un poco con el tema de la gestión de los contratos, como se menciona acá, ¿no? Se busca establecer los lineamientos necesarios para efectuar un adecuado seguimiento y monitoreo de las obligaciones y derechos derivados, no solo de los contratos en sentido estricto, sino de convenios y otros documentos suscritos por las entidades para proveerse de bienes, servicios y obras, ¿no? Así también se pretende asegurar que, sin importar la forma de obtención de los bienes, servicios y obras, se cumpla con la finalidad prevista y la supervisión no se limite a la verificación de aspectos procedimentales, sino incluso comprenda la constatación del cumplimiento cabal de cada una de las obligaciones de ambas partes, de acuerdo a los términos previstos para el beneficio de la entidad, ¿no? Entonces, como ya he venido señalando un poco y como justamente indicaba hace unos momentos, ¿no? Estas son algunas de las finalidades de esta parte de la gestión de los contratos, ¿no? Efectuar un adecuado seguimiento, ¿no? Se tiene que hacer un monitoreo, y para ello es importante mencionar que son las entidades contratantes las principales responsables de hacer ese seguimiento y supervisión del contrato, ¿no? Muchas veces los problemas también que se han visto es que las entidades, bueno, llevan a cabo su proceso de selección, suscriben el contrato y, digamos, ya se empieza con la ejecución del contrato y muchas veces, digamos, ya, no se hace un seguimiento, ¿no? Si es un servicio o si se trata de una obra, por ejemplo, ya se deja la ejecución un poco de lado, ¿no? Y a veces el proveedor o el contratista no está cumpliendo adecuadamente sus obligaciones y, digamos, ahí empiezan los problemas. Entonces, sin perjuicio de otros actores, ¿no? Que puedan estar supervisando la ejecución del contrato, ¿no? Como en una obra es el supervisor o el inspector, la entidad principalmente tiene esa responsabilidad, ¿no? Y en tanto ello se tiene que hacer el seguimiento y monitoreo respectivo, ¿no? Y esa información también lo que se pretende un poco es que sirva para las próximas oportunidades en que se tenga que contratar dichos objetos y también respecto de los proveedores, ¿no? O perdón, de los contratistas. Porque, digamos, si se tienen malos contratistas o si digamos, estos incurren constantemente en incumplimiento, ellos, digamos, aparte de que se debe tener adecuadamente, digamos, en la información con la que debe contar la entidad, estos aspectos son materia de sanción por parte del Tribunal de Contratación del Estado, ¿no? Entonces, ellos se deben informar oportunamente o conforme corresponda, para que, digamos, se tomen conocimiento de estos casos y se pueda actuar conforme a la normativa correspondiente, ¿no? Entonces, todos estos aspectos que acabamos de mencionar son los que comprenden la gestión de adquisiciones. Digamos, de manera general he tratado todos estos temas que son muy importantes mencionarlos. Es parte nada más, es uno de los componentes del Sistema Nacional de Abastecimiento, pero, digamos, como les digo, ya no es solamente centrarse en la fase de selección solamente, ¿no? En el proceso de selección y ya ver y, digamos, descuidando un poco las otras fases o elementos, ¿no? De la cadena de abastecimiento, ¿no? La idea es que de manera articulada se tengan todos esos temas en cuenta y, digamos, se puede para, digamos, un procedimiento eficiente y se pueda obtener de la manera más adecuada el objeto que la entidad pretende conseguir, ¿no? Esa es la idea importante que se tiene que rescatar. Se está trabajando para ello. Hay un importante proceso de implementación de las normas del Sistema Nacional de Abastecimiento, pero lo ideal, como reitero, es que esto se establezca de la manera más adecuada para que las entidades y los funcionarios, los servidores involucrados puedan conseguir, o sea, tengan las herramientas para realizar estas contrataciones de la mejor forma, ¿no? Bien, entonces, bueno, ya siendo un poco más de las 12, justo hasta acá llegan las diapositivas. Para mí, ha sido
muy grato exponerle todos esos temas. Y entiendo que muchas gracias a todos los asistentes, en verdad, por la oportunidad, al equipo de capacitación también. Y en este momento pasaremos digamos, a la siguiente parte del webinar relacionado con las preguntas. Gracias, Héctor, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestro panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Bien, Héctor, primera pregunta. ¿A qué oficina corresponde elaborar el Plan Operativo Institucional POI? Bien, gracias Cecilia por la pregunta. En esta parte vamos a empezar digamos, a contestar algunas de las preguntas que nos han llegado para el evento de hoy. Sin embargo, me gustaría precisar un poco, ¿no? Solamente para esclarecer el tema, que hemos recibido algunas preguntas que no están relacionadas concretamente con digamos, el objeto que ha sido de esta exposición, ¿no? Que es la gestión de adquisiciones. Sin embargo, digamos, en la medida de lo posible, vamos a tratar de abordar de manera general algunos de estos temas que están en las preguntas que nos han formulado, ¿no? Que si bien es cierto, como reitero, no es parte propiamente del tema central del evento, digamos, de alguna forma están relacionados con el tema de la, obviamente, del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Entonces, en relación a la pregunta, ¿no? Que formulaba referida a qué oficina le corresponde elaborar el POI. Bueno, para comenzar, el POI es un documento de gestión, ¿no? Que significa el Plan Operativo Institucional, ¿no? Que como tal contiene la programación de actividades, ¿no? De los distintos órganos de la entidad, ¿no? Que se ejecutan en un periodo anual, ¿no? Este documento es importante ¿para qué? Para, digamos, alcanzar los objetivos y metas institucionales, ¿no? Porque ahí ya se comienza a plantear, digamos, todo lo que la entidad se traza como objetivo para la consecución de sus fines, ¿no? Y para de esta manera pueda cumplir sus objetivos institucionales, ¿no? Digamos, este documento debe estar alineado y acorde con otro documento importante de gestión también, ¿no? Que se denomina el Plan Estratégico Institucional, ¿no? Que permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el presupuesto inicial de apertura, ¿no? En el conocido PIA, que también es otro de estos documentos de gestión. Y todo ello, ¿para qué se formula? Para que, digamos, se empieza a programar adecuadamente, se establezcan adecuadamente, digamos, estas necesidades y, digamos, el objetivo se pueda iniciar a cumplir, ¿no? Con criterios de eficacia, de calidad y de transparencia, ¿no? Digamos, estos objetivos al final, digamos, ya un poco más relacionado también con el tema de adquisiciones, se plasman en el plan anual de contrataciones, ¿no? Que contiene, digamos, todas las compras que programa la entidad a realizar en determinado ejercicio. Entonces, digamos, todos estos documentos de gestión y de planificación deben estar alineados, ¿no? Adecuadamente para que se consiga de la mejor forma los objetivos de la entidad, ¿no? Entonces, yendo un poco a la respuesta de la pregunta, digamos, ya depende de los documentos de organización interna de cada entidad quién elabora el POI, ¿no? El Plan Operativo Institucional. Sin embargo, digamos, por lo general es la Oficina de Planificación y Presupuesto, ¿no? O la que a sus veces quien, digamos, realiza esa actividad, ¿no? Y que luego es elevada para la aprobación, ¿no? Por parte del titular digamos, o el funcionario correspondiente, ¿no? Pero en principio es, digamos, esta oficina la que elabora el POI, pero como lo señalo, depende de lo que se haya dispuesto en las normas de organización interna, ¿no? Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuál es el procedimiento para realizar contrataciones directas? Bien, respecto a las contrataciones directas, es un tema importante y que, bueno, siempre cobra relevancia en coyunturas como las actuales, ¿no? Digamos, relacionadas con contextos de emergencia, ¿no? Que se requiere, digamos, compras inmediatas.
Han llegado algunas preguntas, creo que un poco se repiten, pero digamos, voy a tratar de sintetizar un poco el tema del procedimiento relacionado con las contrataciones directas, ¿no? En verdad, de acuerdo a lo establecido en el texto único ordenado de la ley de contrataciones, ¿no? y en su reglamento, existen determinados supuestos bajo los cuales se puede obtener un bien, servicio u obra a través de contrataciones directas, ¿no? Dependiendo del caso específico que se trate. A esto, bueno, cabe acotar que antes se denominaban las exoneraciones de procesos de selección, ¿no? Con la anterior normativa. Ya con la ley 30225 ya se ha pasado a denominar contrataciones directas. Y básicamente, digamos, está orientado a obtener objetos en donde no resulta eficiente o razonable realizar un procedimiento de selección, ¿no? Ya sea por el carácter específico de la necesidad, ¿no? O por la calidad del proveedor, ¿no? Que se trate, ¿no? Los supuestos más empleados y los que mayor tiempo tienen, digamos, en la legislación, ¿no? Son los de desabastecimiento inminente, ¿no? Cuando una entidad se encuentra desprovista de manera súbita de bienes y servicios y requiere contratarlos urgentemente, ¿no? Esto muchas veces ocurre también por la inadecuada planificación o programación de estas compras, ¿no? Que a veces, por ejemplo, ¿no? Se está venciendo el contrato de vigilancia y nadie hizo el seguimiento, ¿no? Por ello es importante todos los elementos que he mencionado en la exposición. Entonces, al terminar este contrato, se tiene que, no se realizó ni siquiera la programación y los actos preparatorios del siguiente procedimiento de selección que se tiene que hacer para contratar ese servicio. Entonces, como ya el contrato termina, por ejemplo, en 2 semanas, y no me va a dar el tiempo para convocar un proceso de selección y todo lo que pueda pasar en ello hasta suscribir el contrato, la norma faculta a que se pueda contratar por desabastecimiento inminente, ¿no? Claro, obviamente, en este caso, digamos, existe un tema de responsabilidad, ¿no? Y la norma lo contempla, ¿no? Si bien en principio, por ejemplo, en el ejemplo que estoy mencionando de desabastecimiento inminente, si bien es cierto, está previsto para situaciones inesperadas, en caso esto no sea así y sí se haya podido prever, se puede contratar mediante este supuesto, pero con las responsabilidades que ello amerite, ¿no? Entonces, por ello, digamos, es importante tener en cuenta el sustento que se debe emplear para, digamos, en general, las contrataciones directas. Bien, bueno, en cuanto a las contrataciones directas, como señalo, las principales están detalladas en el artículo 27, si mal no recuerdo, del tubo de la ley de contrataciones. Exacto, y bueno, se refieren a los supuestos principales, son los referidos a las contrataciones con otra entidad, situación de emergencia, el desabastecimiento debidamente comprobado, las compras de las Fuerzas Armadas, policiales y otros organismos del Sistema Nacional de Control, de Inteligencia, perdón, ¿no? Que tengan que hacerse con carácter secreto. También el caso de proveedor único, servicios personalísimos, y otros supuestos que se han añadido, ¿no? Ya en la normativa más reciente que responden a características específicas, ¿no? Bueno, y básicamente para cerrar un poco, digamos, el tenor y, bueno, la intención de la pregunta, el procedimiento que se emplea, digamos, es básicamente las acciones inmediatas, ¿no? Básicamente, las fases, como ya se ha mencionado un poco, de la contratación es los actos preparatorios, la fase de selección en sí y la ejecución contractual. En las contrataciones directas no hay una fase de selección, ¿no? Porque no tiene sentido hacer una fase de selección, ¿no? Por ejemplo, si se trata de proveedor único, obviamente no va a participar nadie más que el único proveedor que existe. En el caso de desabastecimiento o emergencia, tampoco tiene sentido hacer un procedimiento de selección por los tiempos digamos, y la urgencia que se requiere la contratación, ¿no? Entonces, pero por eso son de carácter excepcional. Entonces, una vez que se defina la necesidad y el requerimiento, digamos,
la entidad lleva a cabo digamos, los actos preparatorios necesarios, ¿no? Digamos, formula el sustento correspondiente, eleva los informes técnico y legal para, digamos, que sustentan la configuración de la contratación directa, y esta es aprobada por el titular de la entidad, ¿no? O, digamos, en algunos casos, a quienes se haya delegado, si es que la norma lo permite, ¿no? Entonces, una vez que se autoriza la contratación directa, las entidades pueden contratar inmediatamente, digamos, con el proveedor que se trate, ¿no? Y, digamos, ya una vez con esa contratación, se procede ya, pues, a la obtención y la satisfacción de la necesidad, ¿no? Es importante destacar que, digamos, estos aspectos, digamos, la contratación directa se tiene que llevar a cabo de manera excepcional, ¿no? Es muchas veces mal vista porque por lo general, lo que señalan es que esta contratación se lleva a cabo a dedo, ¿no? Y, digamos, ya muchas veces eso se malentiende, ¿no? O, de alguna forma, porque dice, pues, estás contratando sin proceso de selección, sin competencia y, digamos, y para favorecer a alguien, ¿no? Esto, lamentablemente, sí se puede ver afectado por la corrupción, pero no es la idea de, digamos, la contratación directa. Esta figura, digamos, está encaminada a satisfacer una necesidad urgente de la entidad de acuerdo al supuesto que se trate, ¿no? Digamos, y en tanto ello, debiese tomarse en cuenta solamente de carácter excepcional, ¿no? Y bueno, esos son básicamente el procedimiento para llevar a cabo las contrataciones directas, ¿no? Siguiente pregunta, por favor. ¿En qué consisten las actividades de registro? Bien, un poco ya como lo hemos mencionado, ¿no? Esto, digamos, está comprendido básicamente en el artículo 15 del Decreto Legislativo 1439. Digamos, una idea importante, que en todo caso me faltaba resaltar, es que, digamos, con el registro se permite la identificación de la obtención de bienes, servicios y obras, ¿no? Y, digamos, es parte del adecuado seguimiento y control de los mismos, ¿no? Entonces, como hemos reiterado, ya no es tanto solamente llevar a cabo el procedimiento respectivo y contratar, ¿no? Sino identificar correctamente, digamos, los bienes, hacer el seguimiento respectivo y ver el mejor uso que se le puede dar, ¿no? Esto también está relacionado con lo que ya mencioné acerca de los bienes muebles e inmuebles, ¿no? Que digamos, tienen tratamiento específico, ¿no? De acuerdo digamos, a sus características particulares, ¿no? Siguiente pregunta, por favor. Sí, muy bien, Héctor. Acá hay otra pregunta. Dice, ¿cómo podrán atender las entidades las contrataciones urgentes y menores si solo se podrá adquirir desde el 2022 lo que está aprobado en el cuadro multianual de necesidades? Bien, un poco esto, como he indicado al principio, excede al tema propiamente de la gestión de adquisiciones, que es a lo que nos hemos abocado en esta oportunidad. Pero, digamos, al respecto, digamos, teniendo en cuenta, digamos, la pregunta formulada, es importante mencionar que, digamos, este tema, ¿no? Que pertenece a la programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no? Actualmente está regulado en una directiva, ¿no? Digamos, en cuyo artículo 27 se establece que se pueden modificar, ¿no? Los criterios establecidos, ¿no? Y la disponibilidad presupuestal de la entidad, ¿no? Entonces, con ellos, un poco, para ir al fondo de la inquietud formulada, es que, como señalé, se pueden modificar, digamos, de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo, ¿no? Siempre siguiendo el procedimiento previsto en la directiva, ¿no? Pero, digamos, esto tiene su propio tratamiento y que, digamos, debe ser, digamos, parte de una mayor explicación y una charla que entiendo que, si es que no se ha dado, se podrá dar en su oportunidad, ¿no? Siguiente, por favor. Sí, ¿cuál es el procedimiento adecuado de adquisición en tiempos de pandemia? Bien, bueno, esta pregunta es un poco que cobra importancia, ¿no? Y relevancia en el actual contexto, ¿no? Que a todos nos preocupa. Es un poco general, eso sí, por cuanto, digamos, en general tiene la inquietud de qué procedimiento debe ser el empleado, ¿no?
Pero bueno, básicamente como hemos venido conversando, digamos, en los contextos de la pandemia y de emergencia, las entidades están facultadas a emplear el supuesto de contratación directa previsto para tales efectos, justamente, ¿no? Que se trata de situación de emergencia, ¿no? Entonces, en donde las entidades pueden contratar directamente los bienes, servicios y obras inclusive que requieran para atender la emergencia, ¿no? De acuerdo al procedimiento un poco que he descrito anteriormente al tratar la pregunta de las contrataciones directas, ¿no? Entonces, ello, claro, sin perjuicio de otros elementos que tengan a bien las entidades, ¿no? Un poco esto pasa dentro, como la pregunta es abierta, esto pasa ya por el tema de un análisis y evaluación que lleva a cabo la entidad, porque digamos, un poco las contrataciones directas, si bien es cierto muchos no comparten esa idea, algunos sí lo consideran como una decisión de gestión de la propia entidad. La entidad decide si autoriza o no una contratación directa de acuerdo a la conveniencia de establecer ese procedimiento, ¿no? En el momento que se trate, ¿no? Entonces, digamos, si hablamos de cuál es el procedimiento más adecuado, ya la entidad tiene que analizar en su momento, ¿no? Podría, digamos, llevar a cabo, digamos, un procedimiento de selección, pero claro, sabemos que ello va a tomar un tiempo, ¿no? Sin embargo, en los tiempos de pandemia ya vemos que la pandemia lleva más de un año. Hay necesidades que se requieren urgente, pero hay otras que se pueden sí programar, ¿no? Entonces, si es muy urgente y tiene carácter de emergencia, obviamente se puede usar el supuesto de contratación directa por emergencia, pero si no es así, se puede establecer, digamos, o emplear los otros mecanismos de obtención, ¿no? Que puede ser una contratación directa u otros que plantee la normativa, ¿no? Ya eso depende, como les señalo, de la evaluación que realice los funcionarios de la entidad, digamos, y que sea más conveniente a sus necesidades, ¿no? Siguiente pregunta, por favor. Sí, esta pregunta también es una pregunta que no tiene mucho que ver con el tema, pero que pues vas a darle como un alcance, ¿no? ¿Es recomendable entregar a la oficina encargada de los bienes patrimoniales los activos adquiridos a través del proyecto de inversión o se deben entregar al usuario final de los proyectos? Bien, bueno, en efecto, como menciona Cecilia, esta pregunta excede un poco el tema de lo que se ha tratado el día de hoy. Como he señalado, digamos, incluso este tema específico de los bienes patrimoniales adquiridos a través de proyectos de inversión, como le señalo, está siendo materia de regulación actualmente que se va a contemplar, digamos, se entiende en una directiva, ¿no? Entonces, digamos, la disposición sobre ella o, digamos, la entrega a quien se hará sobre estos bienes patrimoniales dependerá mucho de la utilidad que se brinde, ¿no? A los activos fijos, ¿no? Que se estén obteniendo, ¿no? Así como las condiciones que se establecieron a cabo en el proyecto de inversión, ¿no? Sin embargo, como les digo, esto tiene su tratamiento específico y debiese ser abordado con mayor claridad y amplitud, ¿no? Digamos, en la charla correspondiente, ¿no? Siguiente pregunta, por favor. Ok. ¿Cómo se formaliza a los proveedores por compras directas? Bien. Bueno, esto tiene que ver también con lo que estamos hablando. Entiendo que se refiere a las contrataciones directas, ¿no? Digamos que es básicamente los supuestos que estamos conversando al desabastecimiento o situación de emergencia, ¿no? O proveedor único, por poner algunos ejemplos, ¿no? La formalización está con, digamos, la autorización de la contratación directa, ¿no? Por parte del funcionario u órgano competente y con la suscripción del respectivo contrato, ¿no? Se autoriza la contratación directa y, digamos, se procede, digamos, a suscribir el contrato, ¿no? Ya como cualquier otro contrato, ¿no? Con sus obligaciones, con los aspectos principales que lo componen. Y bueno, y de esta manera se lleva a cabo, ¿no? Como reitero,
Lo único, la fase que te exime principalmente una contratación directa es la de selección, ¿no? No llevas a cabo una convocatoria, no llevas a cabo una evaluación ni selección del proveedor ganador. Se contrata directamente, pero ello no te exime a que, digamos, los actos preparatorios y la ejecución contractual, que inicia con la suscripción del contrato, se llevan a cabo de la misma forma, ¿no? Entonces, la formalización, como les señalo, se lleva a cabo considerando esas formalidades, ¿no? Un poco para ahondar en este tema, las acciones inmediatas, ¿no? Que eso ya queda bastante ya a la gestión de la entidad, se lleva a cabo en la contratación directa, por ejemplo. Requiero determinado bien, la entidad emite una invitación y el proveedor presenta, digamos, su propuesta, su oferta, ¿no? Si está conforme la entidad, digamos, y la oferta cumple con el requerimiento de la entidad, se acuerda digamos, la suscripción del contrato previa autorización, como he señalado, ¿no? Entonces, básicamente esto se lleva a cabo mediante acciones inmediatas, pero la formalización, como reitero, es con el instrumento, la resolución o acuerdo y la firma del contrato, ¿no? Siguiente pregunta, por favor. ¿El responsable de almacén procede con el proceso de adquisición solo o como parte de una comisión? Bien, esta pregunta también, bueno, es un poco genérica, habría que ponerla en contexto un poco porque, bueno, los temas de almacenamiento o de almacén propiamente es parte ya del componente de administración, ¿no? No es propiamente parte de la gestión de adquisiciones. Sin embargo, un poco para poner en contexto esta pregunta, tal vez un poco dentro del ámbito de las adquisiciones, ¿no? Cuando señala que se pregunta, ¿no? Que el responsable del almacén procede con el proceso de adquisición solo o como parte de una comisión, se podría entender que se refiere si el responsable del almacén, para algún proceso de adquisición referido, obviamente, al almacén, si lo hace solo o como parte de un colegiado, ¿no? Es un poco dando ese contexto, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Si es que nos referimos al componente o a la parte de la obtención y la adquisición, digamos, como todas compras, si se refiere a una compra del almacén, se tiene que conformar un comité, el cual se encarga de llevar a cabo el procedimiento de selección, ¿no? Que podría participar el responsable del almacén, pero sería parte de un colegiado, ¿no? O sea, es del comité de selección, como reitero, el cual debe estar conformado por el área usuaria y digamos que en este caso pues podría ser el almacén y así como digamos el miembro correspondiente al órgano de contrataciones, ¿no? Entonces, y básicamente ellos tendrían responsabilidad, ¿no? Digamos, este comité para una compra referida al almacén, ¿no? Van poniendo en contexto un poco esta pregunta, si es que es lo que se ha pretendido, digamos, aclarar, digamos, más o menos por ahí podría ir la respuesta, ¿no? Siguiente pregunta, por favor. Sí, bien, Héctor. Y como última pregunta, en caso de emergencia, ¿es posible realizar las adquisiciones sin aprobación? Bien, esta pregunta, perdón, es importante destacarla porque, digamos, complementa un poco las anteriores preguntas y respuestas referidas a las contrataciones directas, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque es importante mencionar que todas las contrataciones directas tienen sus supuestos específicos, pero una contratación directa que tiene, digamos, una especial característica y tratamiento es de la situación de emergencia. ¿Y yo por qué? Porque en virtud de su naturaleza, este es el único supuesto que puede ser materia de regularización, ¿no? O sea, en todas las demás contrataciones directas se tiene que llevar a cabo los actos preparatorios, aprobar la contratación directa y de ahí recién firmar el contrato para que, digamos, las prestaciones se inicien, ¿no? Sin embargo, en la contratación directa por emergencia no ocurre así. La norma faculta que por la misma naturaleza de la emergencia que está atravesando la entidad, lleve a cabo las acciones inmediatas para conseguir u obtener el bien o el servicio o la obra que se requiere,
¿no? Ello obviamente porque se requiere con tal urgencia y necesidad del objeto que no se puede esperar, digamos, a seguir con formalidades, ¿no? Para la aprobación de la contratación directa, ¿no? Digamos, pasar por el trámite de aprobación, de presentar los documentos, de suscribir el contrato. Digamos, eso puede llevar cierto tiempo que puede incluso afectar, digamos, el momento que se está atravesando y puede incluso no cumplirse la finalidad, ¿no? Entonces, por eso la norma faculta que se lleve a cabo, digamos, las acciones inmediatas para que, ya sea se trata de bienes, servicios u obras, se realice la prestación, ¿no? Y ya una vez que esta se venga realizando, una vez que se inicie la prestación, digamos, hay un plazo que establece el reglamento para regularizar, digamos, esas contrataciones, ¿no? Y para emitir todos los documentos que correspondan, ¿no? Ya dentro de ese plazo, ya una vez que ha iniciado la entrega del bien, ya una vez que ha iniciado el servicio, ¿no? O de ser el caso de la obra por emergencia, que no puede ser cualquier obra, una vez que inicie, comienza el plazo para regularizar y ahí ya se tiene que, digamos, establecer las bases, digamos, el instrumento de aprobación, publicarse los informes respectivos, ¿no? El informe técnico y legal, ¿no? Y así como el contrato, ¿no? Entonces, todos estos documentos se elaboran dentro de ese plazo de regularización y finalmente se publican en el SEACE, ¿no? Entonces, es importante tener ello en cuenta porque la pregunta está enfocada, digamos, a que si es posible realizar adquisiciones sin aprobación, ¿no? Entonces, en el caso de emergencia, sí es posible, ¿no? Porque la aprobación se da con la emisión del instrumento que la autoriza, ¿no? Con la emisión de la resolución del titular, ¿no? O del acuerdo del consejo, en el caso de los gobiernos locales, por ejemplo. Entonces, digamos, pero esta aprobación se da después, en vías de regularización, ¿no? Entonces, por ello es importante tener en cuenta porque, digamos, dada la situación de emergencia, es, digamos, importante que se dé de esta forma para atender oportunamente, digamos, las necesidades urgentes que se requieren atender, ¿no? Entonces, de ello un poco encaminado a responder la pregunta. Bien, bueno, ya siendo justo las 12:30, para mí ha sido todo un gusto y todo un honor compartir con ustedes en esta oportunidad algunos temas referentes a la gestión de adquisiciones, ¿no? Y otros relacionados. Agradezco mucho a todos los participantes, ¿no? Al equipo de capacitación del MEF, ¿no? Y en todos a general para, digamos, que me han podido acompañar en esta ocasión. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Héctor, por tu participación en este evento. Estamos muy agradecidos. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia Componentes de Gestión de Adquisiciones en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, la misma que fue organizado por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan más consultas, pueden realizarla a través del correo electrónico dga@mef.gov.p, el mismo que va a aparecer en pantalla para que ustedes lo puedan visualizar. El video de esta conferencia va a ser publicado en el canal del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. También los invito a suscribirse y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Muchas gracias por su participación. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.